Buenas tardes a cada uno de ustedes, que el Señor me los bendiga. Somos Faith Orthodox Baptist Church, compartiendo o comunicando a usted la palabra de Dios, enseñando y aprendiendo juntamente con ustedes. ¿Qué es lo que nos dice la palabra de Dios acerca de, bueno, varios temas? Estamos viendo las epístolas de Pablo los domingos en la mañana, estamos viendo Gálatas, ¿verdad? Y los miércoles en la noche estamos viendo Filipenses, ¿verdad? Y esta tarde, como es domingo, ¿qué, mija? Domingo 19 de marzo, el año 23, ¿verdad? Ok. Son exactamente, ay, me quitaron el reloj de aquí. ¿Qué horas son? Son las 6:20. Son las 6:20 de la tarde. Vamos a dar inicio, es una pequeña enseñanza acerca de un versículo, nada más, un versículo. Está en 1 Corintios, capítulo 16, versículo 22, que me llamó mucho la atención. Por algo ahorita les voy a decir por qué me llamó la atención. Te voy a pedir a ver si que me lo lea como siempre en la versión Reina Valera, versión antigua, como nos lo presenta y lo vemos como lo presenta la Biblia de las Américas. Enseguida oramos. 1 Corintios Adelante, 16:22. adelante. Sí. Dice la palabra de Dios: El que no amare al Señor Jesucristo sea anatema, maranata. Maranata. Bien. Vamos a pedirle a ver si que nos ponga en manos del Señor, luego vemos cómo la presenta de las Américas. Adelante. Oremos. Padre que estás en el cielo, gracias por este día que nos has dado, Señor. Gracias por todas las bendiciones que nos has dado y por las suplicaciones y el cuidado de cada día, Señor. En esta tarde venimos ante ti, Señor, a ponerte esta predicación en tus manos, Señor. Sé tú el que usa y unge a que está predicando, igualmente a cada pastor, maestro, evangelista, misionero alrededor del mundo que anda predicando y enseñando tu palabra, Señor. Igualmente te pedimos por cada oyente, Señor, que tú prepares corazones y entendimientos y los oídos de cada uno de nosotros, Señor, y que, Padre, podremos aplicar tu palabra en nuestras vidas diarias, Señor. Todo esto te lo pedimos, Señor, y pues, Padre, también te ponemos las peticiones de cada uno en tus manos, Señor, sean angustias, dolores, anhelos, deseos, enfermedades, necesidades, tribulaciones, todo lo ponemos en tus manos, Señor. Sabemos que todo va bajo la voluntad tuya, Señor, y no la de nosotros. Padre, tú sé el que protege y cuida, que el que da fuerza, Señor, y el que guía a cada uno de nosotros, Señor. Que todo sea hecho de la voluntad tuya, Señor. Padre, te pedimos por cada líder alrededor del mundo, Señor, empezando con los líderes de las casas de cada una de las familias, de las iglesias, de los gobiernos y los estados, Señor. Todo lo ponemos en tus manos, Señor, igualmente por Israel. Al igual, pues, Padre, te pedimos por cada cristiano alrededor del mundo, al igual al que no es cristiano, Señor. Tú preparas los corazones, Señor, y pues, Padre, nuevamente gracias por todo lo que has hecho por nosotros, Señor. En el nombre de Cristo te lo pedimos. Amén. Amén. Bien, vamos a ver cómo nos lo presenta ahora la Biblia de las Américas. Bueno, no hay mucha diferencia, pero el resultado es el mismo, o el significado. Es el versículo 22 del 16 de 1 Corintios. Si alguno no ama al Señor, que sea anatema, maranata, ¿verdad? No hay mucha diferencia. La palabra maranata es la que me llamó mucho la atención. ¿Qué quiere decir la palabra maranata? En estos versículos, el que no ama al Señor, que sea anatema, es otra palabra que también va involucrada en el versículo, anatema y maranata. Anatema, ¿qué quiere decir, Bessie? ¿Si te acuerdas? Anatema, la Amén. maldición. Es así, sea maldito, esa es la palabra anatema. Pero más en sí me llamó más la atención la palabra maranata. Dice el que no ama Señor, el último aviso de Pablo a los adversarios de Corintio, porque eran adversarios de la iglesia de Corinto. Interrumpiendo su saludo o su despedida, es tan fuerte como el aviso que da a los Gálatas, que se apartaron del evangelio predicado por él, ahí en Gálatas 1, 8 y 9, si no lo lees, estaría bien, para ver, para dar un poco más de sentido a lo que estamos hablando. Gálatas 1, 8 y 9. Dice la palabra de Dios: Mas aun si nosotros o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio del que os hemos anunciado, sea anatema, como antes hemos dicho, también ahora decimos otra vez, si alguno os anunciare otro evangelio del que habéis recibido, sea anatema. Sea anatema.
sea maldecido por Dios, ¿verdad? Entonces vamos a ver qué es lo que quiere decir la palabra, ¿qué dijimos? La palabra Maranata, que es en el versículo 22. Maranata es el Señor viene o ven Señor. Es una palabra no es griego, no es hebreo, es el otro que es el arameo. Es una palabra en arameo que el significado es ese, ven Señor, como una súplica o una advertencia, el Señor viene. ¿Verdad? Depende cómo lo veamos, qué es lo que estamos buscando. ¿Por qué está esto allí? Porque podemos decir que entendimos quién es Cristo. Toda la doctrina paulina o las cartas de Pablo están dirigidas al enfoque de quién es Cristo en toda la Biblia. ¿Qué significado tiene cada cosa? Por eso dice la palabra del Señor ahí en el 22, que no amare al Señor Jesucristo. ¿A quién? Al Señor Jesucristo. Al que no cree, porque es una advertencia para los adversarios de la iglesia de Corinto en ese tiempo. Igualmente, perdón, es en este tiempo una advertencia para aquellos que no creen en Cristo Jesús como el Hijo de Dios, aquellos que se burlan o hacen negocio con la palabra del Señor, hacen mercadería. Es una advertencia que es muy dura porque el Señor viene. ¿Y a qué viene? No nomás va a venir de paseo como turista, viene con un propósito. Nosotros podemos tener la confianza y la seguridad, como dijo Pablo ahí en Filipenses 4:13. Todo lo puedo en Cristo, aquí lo tengo, que me fortalece. Y luego en Efesios 6:24, gracias sean con todos los que, la gracia, a ver si me lo lees por favor, que sí. Dice la palabra de Dios, gracias sea con todos los que aman a nuestro Señor Jesucristo en sinceridad. Amén. Amén. En sinceridad, todos los que aman al Señor Jesucristo, en sinceridad, no burlándose, no lucrando, no extendiéndose más allá de lo que la palabra de Dios dice. ¿En qué manera? En muchas maneras. Anteriormente la lucha de Pablo con los judíos, con los judaizantes, para no generalizar, era, si no te circuncisas no eres salvo. Y otras tantas religiones, si no eres esto, si no hablas esto, no eres salvo. ¿Dónde dice en la Biblia que no se salvo por eso? Dice, al que cree en Cristo Jesús, verdaderamente se desarrolla un arrepentimiento en la persona y la salvación es por gracia. ¿De cuál gracia? La que da Dios, gracias sea con todos los que aman a quién? A nuestro Señor Jesucristo. Todos los que aceptaron a Cristo en su corazón aman a Cristo o amamos a Cristo, ¿verdad? La gracia, ¿cuál es la gracia? La salvación nuestra en Cristo Jesús. Él es el camino. Y volvemos a los mismos versículos de siempre, ¿verdad? Dice Romanos 9:3, lo que Pablo deseaba de corazón para su pueblo. ¿Qué es lo que Romanos 9:3? Adelante. Dice la palabra de Dios, porque deseara yo mismo ser apartado de Cristo por mis hermanos, lo que son mis parientes según la carne. Los que son mis parientes según la carne. ¿Según qué? La carne. Aquí no está diciendo según lo espiritual, no. Según la carne, de donde nací, de donde vengo, de donde nací físicamente. ¿En qué región nací? Y ahí ese pueblo decía que es Israel. Yo decía era que todos realmente creyeran en Jesucristo, reconocieron a Jesucristo, pero no. Pablo tuvo muchos problemas con los judaizantes, con los fariseos, con todas estas personas porque nunca aceptaron a Cristo como su único Salvador. Es más, no lo reconocen ni como hijo de Dios, aún todavía. Encontré a una persona que estaba hablando de los grandes maestros espirituales para el mundo entero. Y me comenzó que Mahoma, que Buda y Jesucristo. ¿De dónde saca esta persona que Buda y Mahoma son igual que Jesucristo? Cuando Jesucristo es el Hijo de Dios. Y dijo él mismo, y ningún otro líder espiritual tiene, y ni ha podido, ni tiene el derecho de decir, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí, más que nuestro Señor Jesucristo. Pero se le respeta a cada quien su creencia, cada quien su religión.
Yo estoy convencido y pienso yo que todos los cristianos tenemos esa convicción en Dios, que su Hijo fue enviado por él al mundo para que el mundo fuera salvo por él. ¿Dónde lo dice? Juan 3:17. Si me lo lees, así por favor. Es una confirmación de que el Padre lo envió con un propósito definido. Adelante. Dice la palabra de Dios, porque no envió Dios a su Hijo al mundo para que condene al mundo, mas para que el mundo sea salvo por él. ¿Para qué? ¿Para que fuera qué? Mas para que el mundo sea salvo por él. Más para que el mundo se... Déjeme decirle algo. Siempre que le pido a veces que me repita, no es porque no me lo dijo bien, simplemente para que recalque. ¿Para qué vino nuestro Señor Jesucristo? Para que el mundo sea salvo por él. Porque en Hechos 4:12 nos dice una verdad bien clara y bien firme. Aparte de estos versículos que hemos visto, ¿qué nos dice ahí? Dice la palabra de Dios, y en ningún otro hay salud, porque no hay otro nombre debajo del cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. En que podamos ser salvos. No hay otro nombre. ¿Qué dice primera de Juan 4:8? Dice la palabra de Dios, el que no ama no conoce a Dios, porque Dios es amor. Porque Dios es amor. El que no ama. Hay personas que fingen amar. Y no amar nomás a los nuestros. A mis hijos, a mis nietos, a mis familiares, no. Porque hay un mandamiento muy grande. Amarás a tu prójimo ahí en Mateo, me parece. O Lucas. Es un mandamiento. El primer gran mandamiento es amarás al Señor tu Dios. Ahí mismo está también, ¿verdad? Si me lees los dos, por favor. Primero y segundo gran mandamiento. Adelante. Si lo tienes. Es Mateo 22:37. Dice la palabra de Dios, Mateo 22:37 al 39. Y Jesús le dijo, amarás al Señor tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y de toda tu mente. Este es el primero y grande mandamiento. Y el segundo es semejante a este, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Gracias. ¿Qué es lo que dice? Amarás al Señor tu Dios. Y así como aprendiste a amar al Señor tu Dios, es que ya aprendiste a amar. Para que te puedas amar tú mismo. Para poder amar al prójimo. Porque si no nos amamos nosotros mismos, o no amamos a Dios primero para aprender a amarme yo mismo, ¿por qué? Porque soy imagen del Todopoderoso, del Padre. Y para amar al prójimo, ¿quién es el prójimo? Todos los demás que están a nuestro alrededor, no nomás nuestras familias. ¿Qué dice? Amarás. ¿De qué está hablando? Amor, amor. Pero también encontramos que hay maldiciones, se anatema. ¿Quién se anatema? Todos aquellos que no han creído en Cristo, todos aquellos que hacen burla de Él. Dice si leímos 1 Juan 4:16. Pongamos atención, porque es una pequeña enseñanza, pero con mucho significado, ¿verdad? Dice la palabra de Dios, y nosotros hemos conocido y creído el amor que Dios tiene hacia nosotros. Dios es amor, y el que vive en amor vive en Dios y Dios en él. Vive en Dios y Dios en el gracias. Hay una cosa que debemos tener en cuenta. ¿Aprendimos a amar? ¿Sabemos amar? ¿O nada más hay por conveniencia? Es necesario que aprendamos que es un mandamiento. No recuerdo dónde está el mandamiento que dice estos mandos, que os améis los unos a los otros. Porque, vamos a ver si ves si encuentra la cita, porque llegó ahorita nada más así, ¿verdad? Juan 13:34. A ver, Juan 13:34. Dice la palabra de Dios en Juan 13:34, un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros, como yo os he amado, que también os améis los unos a los otros. Que también, gracias, que también nos améis los unos a los otros. ¿Por qué? Porque Dios es amor. Somos cristianos y a veces parece que no, porque andamos criticando a la hermana, al pastor, a la familia del pastor, a la vecina, al hermano, esto, lo otro. No, Dios es amor y nos pide que tengamos paciencia los unos con los otros, soportados los unos a los otros. Porque Dios es amor. ¿Cuál es su mandamiento? Bueno, primera de Juan 3:24.
Primero de Juan 3:24. Dice la palabra de Dios: el que guarda sus mandamientos está en él, y él en él, y en esto sabemos que él permanece en nosotros por el Espíritu que nos ha dado. Gracias a mí, por el Espíritu que nos ha dado. Ya nos dio el Espíritu. Si realmente estamos en Cristo Jesús, si no hemos creído en vano, tenemos el Espíritu Santo en nosotros, morando en nosotros, construyendo una nueva morada donde está este ser nuevo, aquel que ha nacido de nuevo. ¿Por qué? Porque si hay amor, ya hubo entendimiento, ya hubo conocimiento, ya hubo obedecimiento a lo que la palabra de Dios dice. Porque no, es que este es de la iglesia aquella, a mí no. Somos bautistas, somos cristianos, nos debemos amar como tales y respetar como tales. ¿Por qué? Porque el que no ama no conoce a Dios, es mentiroso, se está engañando a sí mismo. ¿Usted se engaña a sí mismo? ¿Usted es cristiano? ¿Cómo le podemos decir además, ven a ser cristiano si ven cómo nos tratamos? Ah, si es ser cristiano, ¿para qué? Mejor ni busco la cristiandad, ¿para qué? Si mira cómo andan entre los mismos hermanos, en aquellos que se dicen hermanos. Sabemos realmente que hay falsos hermanos, sabemos que todo es posible, pero Dios nos advierte y nos dice, ¿verdad? Si eres hijo mío, mi amor está en ti, porque aquí dice Romanos 5:8. Dice la palabra de Dios: mas Dios encarece su amor hacia nosotros, porque siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Cristo murió. Dios ha acrecentado, engrandecido en cantidad abundante, en amor para todos, y nos lo muestra en su Hijo, gracias, en su Hijo Jesucristo, porque Cristo murió por nosotros. ¿Por cuáles nosotros? Por todos. Por eso Pablo dice, quisiera yo ser apartado de Cristo a fin de que todos mis parientes de mi pueblo se acercaran a Cristo. Pero no. Y es lo mismo, lo que era antes es lo mismo ahora. Muchos, nada, ¿para qué? Mejor vamos a ver qué sacamos de ganar. Vamos a ver cómo logramos esto, cómo aprovechamos esto. Aprovechar la vida eterna. Entender que la vida eterna está en Cristo Jesús y que Dios no quiere que nos pase nada malo. Dios Padre envió a su Hijo para que nos rescatara del fuego eterno en el que va a sufrir los incrédulos. Allá en el lago de fuego, no en el infierno, en el lago de fuego con azufre, donde va a ser echado todo el anticristo, la bestia, la misma muerte, el enemigo, todo va a ser echado ahí. Es una promesa del Padre. Pues la cuestión es hasta dónde soy sincero yo con el Señor. ¿Hasta dónde voy a ser yo franco con el Señor? Es que yo soy muy bueno para los negocios. Es que yo, ¿sí? ¿Sabes que está cerquita así un pelito de irte al infierno? Porque esas no son palabras de una persona convertida. Esas son palabras de vanagloriosos, de egoístas, de gente que no han nacido de nuevo. Si somos cristianos debemos de tener ese entendimiento que el Señor viene. Y no viene nomás a ver cómo estamos. No viene de visita. Viene a pedir cuentas de todo aquello que se nos ha mandado que hagamos. Por eso están las advertencias. Ahí en Gálatas 6:7 que dice. Dice la palabra de Dios: no os engañéis, Dios no puede ser burlado, que todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Amén. No os engañéis. Gracias. Dios no puede ser burlado. Lo que cada uno sembramos, de eso vamos a cosechar. Eso vamos a recibir. Al juicio del trono blanco en Corintios, que es 5:10 o 10:5, no me acuerdo. ¿Por qué? Hay motivo y razón de estar advirtiendo. El Señor ya viene, a lo mejor no lo alcanzamos a ver nosotros, porque va a venir y va a reinar 1000 años todavía. Para cuando llegue el final, que estemos presentes en el tribunal de Cristo, pero por lo tanto vamos a estar con Cristo cuando venga a levantar su iglesia. Adelante. Según de Corintios 5:10 dice la palabra de Dios: porque es menester que todos nosotros parezcamos ante el tribunal de Cristo, para que cada uno reciba según lo que hubiere hecho por medio del cuerpo, ora sea bueno o malo. Gracias. Ahora sea bueno o sea malo, ¿qué? Pero lo que hemos hecho por medio de este cuerpo, en vida.
¿Qué dice según la Tesalonicenses 2, 1 al 3? Según Tesalonicenses 2, 1 al 3, dice la palabra de Dios. Empero os rogamos, hermanos, cuanto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestro recogimiento a Él, que no os mováis fácilmente de vuestro sentimiento, ni os conturbéis ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta como nuestra, como que el día del Señor esté cerca. No os engañe nadie en ninguna manera, porque no vendrá sin que venga antes la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición. Ah, gracias, amiga. Me está diciendo que ya viene. Y fíjese viendo que las dos cosas que no dice que nadie nos engañe. Ahí en el que es en el 3, según la de Tesalonicenses 2, 3, ¿verdad? Que nadie nos engañe. De ninguna manera. Porque no vendrá sino que venga antes la apostasía. Ya está presente. ¿Cómo están los templos? Vacíos. Uno que otro donde había 500 hay 200. La mitad, y a veces ni la mitad. En los que estaban los pocos, ya casi no hay nadie. ¿Dónde están? Todos aquellos que decían aleluya, como dice el Señor. Y dice la posada será presente cuando se manifieste el hombre de qué? De perdición, el hijo de perdición. ¿Quién es el hijo de perdición? El anticristo, ¿verdad? Dice Juan 17:12. Dice la palabra de Dios. Cuando estaba con ellos en el mundo, yo los guardaba en tu nombre. A los que me diste, yo los guardé y ninguno de ellos se perdió, sino el hijo de perdición, para que la escritura se cumpliese. Para que la escritura se cumpliera. Podemos analizar, podemos decir, podemos suponer, pero ¿qué dice la palabra de Dios? ¿Qué dice ahí en 2 Corintios 1:14? Dice la palabra de Dios, como también en parte habéis conocido que somos vuestra gloria, así como también vosotros la nuestra, para el día del Señor Jesús. Amén. Así como nosotros somos para ustedes, ustedes son para nosotros, para la venida de nuestro Señor Jesús. Debemos tener esa convivencia, esa unión que hay en Cristo. El hecho que en una iglesia sea esto, sea lo otro, no quiere decir que no es el cuerpo de Cristo, si somos creyentes verdaderos en la palabra de Dios. Se nos ha dejado escrito ampliamente la palabra de Dios para que tengamos información de su venida y qué es lo que estamos haciendo, qué es lo que nos conviene hacer. Si queremos, porque a la hora de la hora, la voluntad es de Dios, una, la voluntad es del hombre o del enemigo, dos, y la voluntad del hombre, tres. ¿Cuál voluntad está usted siguiendo? Al seguir la voluntad del hombre, estamos siguiendo la voluntad del enemigo, obviamente. Estamos diciendo al Señor hacia un lado. ¿No? ¿Qué dice 1 Juan 4:3? Dice la palabra de Dios, y todo espíritu que no confiesa que Jesucristo es venido en carne, no es de Dios. Este es el espíritu del anticristo, el del cual vosotros habéis oído que ha de venir y que ahora ya está en el mundo. Ahora ya está en el mundo. ¿Quién? El espíritu del anticristo. El espíritu del anticristo. No que el anticristo ya está aquí, pero el espíritu del anticristo, ¿quiénes son? Aquellos que tenían Jesucristo vino en carne, estuvo aquí con nosotros y que resucitó a los muertos y que nació de una virgen, porque dicen, no, es que el primo de María, y salen con sus blasfemias que, ay Dios, con tal de engañar, con tal de dominar, con tal de verme importante, se cuelgan de la palabra de Dios. Escritores, periodistas, no tienen la capacidad suficiente para tener esa mente y escribir por sí mismos algo especial los escritores o los científicos. Es que necesito agarrar fama y me cuelgo de Cristo y me cuelgo de la Biblia y me cuelgo de Dios. Decir que no es cierto y porque dices no va a ser cierto. Fíjate cada mañana en el espejo cómo te estás haciendo viejo, cómo tu vida se va pasando. Has reconocido a Cristo como tu Salvador. Has entendido que hay un Dios todopoderoso. Si no lo has entendido, pues deberíamos poner un poco más atención en la palabra de Dios. ¿Qué estamos predicando los pastores? ¿Qué estamos enseñando? Eso depende de cada uno. Dijo Pablo allá en Filipenses 3:12 al 14. Es algo que debes de entender. No que porque predicamos ya somos perfectos, ya tenemos todo. No, como lo presenta Pablo hasta el 14, 12 al 14.
Filipenses 3, 12 al 14. Dice la palabra de Dios, no que ya haya alcanzado, ni que ya sea perfecto, sino que prosigo por ver si alcanzo aquello para lo cual fui también alcanzado por Cristo Jesús. Hermanos, yo mismo no hago cuenta de haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante, prosigo al blanco, al premio de la soberana vocación de Dios en Cristo Jesús. Amén. Gracias. No pretendo ya haberla alcanzado, pero me olvido de lo que ya pasó atrás. Ya me perdonó Dios. Ahora me estiro adelante, no que no voy a tener fallas, pero tengo la seguridad que abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Y eso está allá en Primera de Juan capítulo 2, versículo, no me acuerdo. Primera de Juan capítulo 2, versículo 1, abogado tenemos para con el Padre. Sí, adelante. Dice la palabra de Dios, hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis, y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos ante el Padre, a Jesucristo el justo. Amén. No que no pecamos, no que no fallamos. Dios sabe, el Señor lo sabe, por eso está Él sentado a la diestra de Dios Padre, abogando por cada uno de sus hijos. Por eso dice allá en Juan, de los que me dices, no he perdido ninguno, más que el hijo de perdición, para que se cumpliera la escritura. ¿Debemos suponer que Judas es el anticristo? No lo sé, no me lo dice la Biblia así claramente, pero por los versículos que leemos podemos suponer que el espíritu de esta persona o este personaje viene a ser utilizado por el enemigo. ¿Para qué? Para que las escrituras se cumplan. Si nosotros entendemos lo que la Biblia nos está hablando y sabemos, debemos ver y analizar qué es lo que dice. No qué dice el pastor, simplemente porque es el pastor. Si el pastor no es guiado, o el predicador, o el evangelista, no es guiado por el Espíritu Santo, dice, como dice la palabra, sea anatema. Sea anatema, ¿por qué? Porque Maranata, palabra que dijimos que era, en el arameo, que quiere decir, ven Señor, o el Señor viene. Es una súplica y una afirmación, ¿verdad? Como una súplica con Señor, ven pronto, ¿verdad? Ya necesitamos que venga. La situación en el mundo no está nada fácil, y menos para los cristianos. El que quiere venir en pos de mí, dijo el Señor, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Tú estás dispuesto, mira que las cosas están más cerca. De ti depende tu alma. Nadie puede cambiar tu forma de pensar más que tú mismo. Nadie puede obligarte a aceptar algo que no lo crees o no lo entiendes, porque no te has decidido a entenderlo bien. Te has olvidado que no basta decir soy cristiano, sino que hay que vivirlo. Hay que vivir a Cristo en tu vida y en cada cristiano. ¿Por qué? Porque el Señor está formando de nuevo a ese ser que fue dañado, a la imagen del que fue dañado en él. ¿Cuál imagen del Padre? Está siendo reconstruida para la imagen de quién? De su Hijo, para que Él sea el único, el primero entre muchos hermanos, el unigénito entre muchos hermanos. Yo no sé hasta dónde te moleste o te guste, yo no sé, pero una cosa sí te digo, no es para que guste la palabra, es para que se sepa. No pedimos nada a cambio, nada, simplemente escucha, si te convence bien y si no, puedes hacer, es tu voluntad como tú quieras. Oremos y nos despedimos. Bendito Dios y Padre Santo, gracias te damos, Señor, en estos momentos por tu amor, tu paciencia, Señor, tu fidelidad. Bendice tu palabra, bendice tus siervos, bendice todo aquel que anda involucrado en tu ministerio terrenal para salvación del ser humano. Bendice a aquellos que se disponen, Señor, a hacer tu voluntad. Ayúdanos a hacer todo lo que tú quieres que hagamos para tu honra y gloria. Perdona nuestras faltas. Bendice a nuestros hermanos, donde quiera que estén. Aquellos que están en enfermedad, en necesidad o en tribulación, sé tú el que obres, Señor, según tu voluntad. Que todo sea para tu honra y gloria. En Cristo Jesús. Perdona nuestros pecados. Amén. Que el Señor les bendiga.